Vamos a determinar la continuidad de esta función en R. Observemos aquí, sea f1 esta función en el intervalo este. Esta función es una recta, son rectas que pasan por el origen. Tienen esta forma. Dependiendo del valor de m, es la recta. Simplemente que está restringida del 4 abierto para acá. Entonces, si yo estoy analizando solamente este trozo de función, estas funciones son continuas en todo este intervalo. Para cualquier m que me den serían continuas, porque esta es una función polinomial y las funciones polinomiales son continuas en su dominio. Por otro lado, llamemos a esta función f sub 2. Esta función está definida 4 cerrado a infinito. En este caso tenemos una parábola, pero solamente está definida de aquí para acá. Si incluye este punto. Entonces, lo que nosotros queremos saber es cuánto vale el valor de la pendiente de esta recta, de tal forma que visualmente esa recta se pegue con esta recta, porque aquí no tenemos problema para la continuidad en este intervalo. En esa tampoco tenemos problema para la continuidad en todo este intervalo, porque esa también es una función polinomial y es continua en su dominio. En este caso es continua en este intervalo. Entonces, visualmente, ¿qué queremos obtener? Pues queremos ver cuál de todas estas pendientes hacen que esta recta que pase por el origen coincida exactamente con esta, para que se peguen. Ok, entonces realmente lo que tengo que analizar es el valor de x igual a 4. Me interesa analizar la continuidad en x igual a 4. Entonces vamos a recordar qué significa que una función sea continua en el 4. Entonces, que sea continua en el 4 significa que la función en 4 debe estar definida. Vamos a ver que el límite cuando x tiende a 4 de la función existe, y que no solamente existe, sino que ese límite coincide con evaluar la función en 4. Okay. Entonces, como lo que queremos es que la función sea continua en todo R, y ya vimos que es continua en este y en este intervalo, entonces vamos a analizar solamente la continuidad en el 4. Entonces, vamos a dar por hecho que la función satisface estas condiciones, y a partir de ello vamos a determinar el valor de m. Entonces, f en 4 está definida. Observemos aquí, esta parte de función no está definida en el 4, pero de este lado sí. Y f en 4 vale f evaluada en 4 sería evaluar la función en x cuadrada. Entonces me quedaría 4 al cuadrado y sería 16. Ahora, también sabemos que el límite cuando x tiende a 4 de la función existe. ¿Sí? ¿Qué significa que el límite cuando x tiende a 4 existe? Significa que si me acerco por la izquierda y me acerco por la derecha, ambos límites existen y son iguales. Además del último punto, sabemos que este límite no solamente existe,
sino que coincide con la evaluación, con f evaluada en 4, y ya sabemos que f en 4 vale 16. Entonces vamos a usar toda esta información para determinar el valor de m. Okay. Entonces, sabemos que el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda de la función, pero ¿quién es la función si me acerco por la izquierda? Si me acerco por la izquierda, teníamos a la recta. Ahora, este límite lo podemos determinar. Como es polinomial, entonces el límite coincide con la evaluación y sería simplemente esto. Además, sabemos que este límite coincide con la evaluación y la evaluación en 4. Aquí es m. Evaluamos en x. La evaluación en 4 es 16, entonces ya tenemos esto de aquí. De aquí, de hecho, ya podemos determinar el valor de m. ¿Sí? Si planteamos la otra parte, si voy por la derecha, entonces mi función es x cuadrada. Y el límite de esta función sería simplemente 4 al cuadrado y es igual a 16. En este caso ya no es necesario igualar a la función evaluada en 4 porque coincide justamente con 16, entonces llegaría a 16 igual a 16, pero de aquí ya tenía que m vale 4. ¿Qué significa esto? Significa que para que la función dada sea continua en todo R, mi función tiene que tener la forma, aquí era mx, sería 4x si x menor a 4, y era x cuadrada si x es mayor o igual a 4. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Si aquí tenemos, por ejemplo, el valor de 4, por acá tenemos la parábola, viene así, pero solamente tenemos, a partir del 4 tenemos esta parte. Y la recta que pasa por el origen y tiene pendiente 4, sería esta. Entonces, y esta es la parábola. Entonces, el valor de m que hace que esta función sea continua, ya vimos que es 4. Efectivamente, vemos que si trazamos la gráfica, no despegamos el lápiz, aquí se sigue la gráfica.